Hola, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto más grande. Desde el día que me dijeron que iba a hablar con usted, no paro de ver sus videos y digo, ¿cómo no es viral usted? ¿Cómo es que no se viralizó si usted es un maestro de maestros? Gracias. No nos hace falta más virus en estos momentos. Ay, no, no diga eso, no diga eso, pero lo escuché y habla con tanta lógica. Justo ayer, no, hoy estaba haciendo un vivo de 3 personas en una radio, creo que era, o ayer, no lo recuerdo, y Ayer. quedé fascinada con algunos puntos de vista que usted pone que me parecen geniales, pero sí ayer. Y entonces yo agarré de su página, porque pienso también que hoy por hoy es una breve introducción que yo voy a dar para ahí dejarlo a usted hablar de largo. Pienso que este año, y no sé qué va a pensar usted, o sea, cuál es su forma de pensar, pero la palabra espiritual o despertar de la conciencia, este año se abusó mucho de la palabra. Entonces, hay que vivirla. Y muchos lo hablan de la boca para afuera, enseñando, pero de una manera comercial y marketinera, y no como realmente hay que vivir la espiritualidad. ¿Vos qué pensás al respecto de eso? Eh, la verdad que pienso que sí, se utilizan como términos que intentan, a ver, ser como parte de un libreto, ¿no? A través de lo cual se está actuando un personaje que por ahí en realidad no se encarna. No lo sé, eso sí, no sé si este año se abusó más que otros. Yo el abuso lo vengo viendo hace rato, porque al fin y al cabo, cualquier persona que nos interese interiorizarnos un poco en algún tema, hoy tenemos los medios o la posibilidad de en el mundo estar conectados con la información o poder adquirirla con facilidad. Y si nos interiorizamos, si disponemos de buena memoria, si nos interesa de verdad y sondeamos un poco, podemos enriquecer mucho nuestra mente, nuestra vida con conocimiento. Pero acá viene un problema que en realidad ya es muy antiguo en la humanidad, más allá de la era de comunicación de hoy, que es que confundir el conocimiento que puedo adquirir, que me transmite alguien o que obtengo por algún medio, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, la lectura, el conocimiento con la conciencia, es decir, la conciencia es lo que obtengo cuando pongo en práctica el conocimiento que tengo. Entonces hay muchas personas que hablan con una firmeza como si tuviesen conciencia y están afirmando cosas que en realidad no han podido comprobar. ¿Por qué no se han preocupado? Porque no les ha interesado o porque no saben que hay una diferencia. Yo no puedo estar hablando de lo agradable que está en este momento el agua en el Caribe, porque estoy acá en Argentina, al lado de un río. Es decir, ¿por qué hablaría esto? Y porque acabo de escuchar un vivo de alguien que dijo que está en la playa, pero al fin y al cabo lo que él diga también es relativo, porque hay ciertas cosas que tienen que ver con los gustos, con la visión o la mirada que uno tiene sobre una realidad, ¿no? Hay personas que ven una luz pasar por el espacio y dicen, ah, es un satélite, hay otros que dicen, es una nave, hay otros que y sienten una energía especial. Bueno, todos estamos viendo lo mismo, pero cada uno hace distintas interpretaciones. Pero al fin y al cabo, más allá de esto, lo que sí para mí es muy evidente que falta conciencia, es decir, falta la disposición de las personas por poner en práctica lo que van aprendiendo. Entonces hay muchas personas queriendo saber más en lugar de estar ocupándose de hacer algo con lo que ya saben. Entonces, ¿para qué saber tanto? Y bueno, tal vez para ponernos en aquel lugar en donde llamamos la atención sobre nosotros porque parecemos catedráticos, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad de hablar de todo. Cualquier tema que saquen, nosotros sabemos y podemos hablar. Pero al fin y al cabo, todo eso a mí me parece una opinión cuando no es conciencia. Cuando es conciencia y es experiencia,
uno habla de lo vivido. Cuando uno no lo ha vivido, uno está opinando, uno está dando su opinión de lo que cree que es, lo que a uno le parece, las conclusiones que uno sacó, y no es lo mismo. La conciencia no es una opinión, mi conciencia no tiene el tamaño de mi opinión. Es decir, la conciencia se va forjando, va creciendo, se va expandiendo, se va iluminando a través de cada experiencia. Entonces, el sabio se va haciendo a sí mismo. ¿Y cómo va adquiriendo esa sabiduría? Llevando a la práctica todo aquello que él discierne es verdad. Entonces, ¿cómo llega a poder comprobarlo si es o no? Y poniéndolo en práctica. Porque así, si no lo experimento, ¿cómo puedo afirmarme o afirmar? Entonces hay mucha gente afirmando muchas cosas que son teorías que ellos mismos de alguna manera proyectan o que toman de otros. Entonces hay mucha gente en el mundo buscando sentirse bien. Esto es algo que todos distinguen, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta que se siente bien escuchando lo que quiere oír y no estando en el lugar en donde está el trabajo que tiene que hacer. Entonces hay mucho por hacer. El padre dice, estoy llevando adelante una gran obra. Bueno, pero necesito de todos los obreros. Entonces cada uno en su lugar. Las personas están sintiéndose bien cuando escuchan que le dicen lo que quiere oír. Entonces se unen a esos movimientos y sienten que cuando son muchas personas expresando lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, entonces ahí tiene que haber verdad. Pero sí, tal vez es la verdad de que nuestro ego está cómodo en ese lugar, pero no es una verdad universal y trascendente. Entonces, como que son cosas comunes, cotidianas, pero por ahí no se las profundiza para ver verdaderamente si estamos bien y por eso la paz, o si sentimos lo que parece ser paz, pero en realidad es pereza y abandono, en donde nos dejamos llevar por el momento y no estamos haciendo nada. Total. Ahora quiero, ¿sabes que en cierta forma me respondiste algo, un, una incógnita que tenía el otro día, que era la espiritualidad no es la no es la conciencia? O sea, no, yo estaba escuchando un vivo, o sea, estuve con un vivo con alguien y yo aplico mucho el tema de la conciencia, ¿no? Yo trabajo mucho con la conciencia, ser conscientes de que estoy consciente. Hoy me dijeron que lo que yo hablaba era como se llama ahora mindfulness, pero para mí es la conciencia de la conciencia. Entonces, en un momento, escuchando a la otra persona, yo dije, ok, lo que esta persona me está diciendo a nivel espiritual, yo lo interpreto comercial. Entonces, deja de ser espiritual porque lo estoy haciendo consciente. Digamos, era mi pensamiento mientras la persona hablaba. Y en un momento, no te voy a decir que yo canalizo, porque no, no, pero viste con ese que te habla tu mente y vos te habla tu mente y bueno, yo estoy recién empezando y estoy empezando a entender los mensajes que mi mente me dice, que después algún día alguien me debe de decir, no, te envían esos pensamientos, que es la mente, no, la espiritualidad no es la conciencia. ¿Cómo interpretas esa frase? Porque te juro que me resuena hasta el día de hoy. Eh, no sé, habría que entender bien qué es la espiritualidad, ¿no? Primeramente, yo suelo afirmar que somos un espíritu que tenemos cuerpos, o un cuerpo, pongamos, que es lo que podemos ver, que es más evidente para todos, ¿no? No somos un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, como somos un espíritu, estamos todos transitando un camino espiritual como espíritu. Acá hay que se marca por ahí una diferencia con la posición o la visión que algunos tienen, que dicen que hay algunos que transitan un camino espiritual, que son los que, a juicio de las personas que hacen, que lo valoran de esa manera, son los que están hablando del espíritu constantemente, los que hacen el camino espiritual, y están los otros que no, como si hay gente que está al margen de ese camino espiritual. Lo que pasa es que para mí hay una diferencia, no es que se esté al margen, nadie puede salirse del camino espiritual porque somos espíritus.
Estamos para transitar la vida, que es nuestro camino. La vida es el camino por el que tenemos que transitar. Y lo que hace la diferencia en ese camino, y de alguna manera le da mucho más protagonismo a la espiritualidad o al espíritu, y potencia la conciencia, que la va, digamos, ampliando en luz, lo va llevando a un crecimiento de luz, es decir, tener más claridad. Lo que amplía todo esto es el amor aplicado en la vida. Entonces soy un espíritu que transita la vida poniendo de manifiesto el amor, y esto me religa con el creador y con la creación, me hermana, el amor es el que nos hermana, ¿no? Entonces, la espiritualidad la vivo poniendo en práctica el amor. Y cuando yo veo que tengo pensamientos, que tengo sentimientos que no están en sintonía con el amor, me doy cuenta que sigo siendo un espíritu, pero que de alguna manera, por algún momento o algún motivo, me atrajo el egoísmo. Es decir, estoy pensando en sacar provecho o en hacer según mi voluntad o mi beneficio, sin pensar más allá de que pueda ocasionar esto en los demás, si positivo o negativo, porque lo único que estoy mirando es lo que yo voy a sacar, ¿no? Entonces, la espiritualidad la podemos vivir de distintas maneras o con distintas intensidades, pero cuanto más compromiso hay dentro de esa espiritualidad a vivir con amor, más crece la conciencia. Entonces, lógico que están totalmente vinculados y una no puede ser sin la otra. Pero la conciencia es muy amplia. Mucha gente piensa que la conciencia solo tiene que ver con los temas espirituales. Pero si yo quiero llegar a alguna localidad, a algún lugar alejado de donde yo me encuentro, tengo que viajar. Ni hace falta ir muy lejos. Pero no sé cómo llegar, tengo que averiguar qué medios me pueden llevar. Entonces, me comentaron que hay un bus que me lleva, que es el tal y tal, y me deja en la cercanía. Entonces, conocimiento para la conciencia, riqueza, supe, es decir, no es que era algo espiritual, es un hecho concreto, ¿no? Material, como común, diario, cotidiano. Todo enriquece la conciencia, porque yo no me voy a ir encontrando por la vida solamente con personas que tengan dudas existenciales. Hay personas que tienen dudas o incertidumbres diarias, cotidianas, que no saben cómo salir de eso, ¿no? Entonces, si alguien no sabe cómo darle de comer a su hijo porque no le alcanza con lo que tiene, ¿qué me voy a poner yo a hablar de la sabiduría eterna? Y si lo que necesita es ver cómo lleva un plato de comida. Y entonces, a lo mejor, si puedo, acercaré lo que tengo a mano para ayudar con el alimento. Pero también acercaré el conocimiento que tenga en mi propia experiencia para poder ayudarle a que genere la situación o el trabajo, o se pueda acercar a, bueno, a una fuente de donde pueda obtener lo que necesita a través del sacrificio personal, ¿no es cierto? Pero ¿escuchando? Que se cortó. Hola. Es que Sí. estaba con datos, puse datos móviles porque hay mi familia está todos conectados a internet. Ahora yo te quiero hacer una Ah, cosa. Primeramente, sí. le agradezco a toda la gente que está subida en este momento al vivo, y si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerle. La pregunta la pueden hacer en los globitos de abajo, donde dice pregunta, para que haya un orden. Stalkeando un poco o navegando un poco en tu página, vi un tema que, bueno, algunos temas que me interesaron. Voy a comenzar de atrás para adelante, porque había notado algunas al principio, y cuanto más veía,
más me impresionaban los temas, ¿no? Hay una que vos escribiste que se llama Los tres aspectos de la divinidad. ¿Qué son los tres aspectos de la divinidad? Bueno, en el cristianismo lo conocen como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero son, si se quiere, la voluntad, el amor y el poder. Es decir, la voluntad del ser, el amor con el que hay que transitar el ser, ¿no? Con el que transita el ser y el poder que tiene para poder llevar adelante lo que es esa voluntad superior, ¿no? El propósito de alcanzar la conciencia de la esencia, en donde se puede ver con el mismo amor justo a toda la creación. Entonces, bueno, tenemos tres cuerpos inferiores, esa Trinidad está presente en el mundo inferior, en los mundos superiores, ¿no? Hay 7 vehículos a través de los cuales el ser se expresa, y hay 3 inferiores y 3 superiores. Hay uno mediano, que es el que las personas conocen como el yo superior. Entonces, al fin y al cabo, también entre ellos conforman 3 aspectos. Es decir, el alma en encarnación, que serían los 3 vehículos inferiores, el yo superior como un segundo aspecto, y los 3 cuerpos superiores como ese tercer aspecto, a través de los cuales se expresa la divinidad en nosotros y la divinidad hacia nosotros. Entonces nosotros estamos en el proceso de tomar conciencia de nuestra divinidad. Entonces sabemos, porque leímos en un libro, o nos leyeron, que dice que somos la imagen y semejanza del Creador, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ser. Entonces, cuando uno mira a muchas aún de esas personas que dicen por la lectura, ¿no es cierto? Somos la imagen y semejanza del Creador, y uno los ve en sus comportamientos y la verdad que se entiende muy distante de lo que es el Creador, ¿no? Me cuesta creer que eso pueda llegar a ser el Creador. Pero bueno, esto no es con el ánimo de denigrar a nadie, sino, es decir, tengo que superarme, hay limitaciones. Entonces, esos aspectos puros de la divinidad en mí tienen que tomar protagonismo. Si toma protagonismo en mí esa pureza de la divinidad, la voluntad superior, el amor puro, ¿no es cierto?, el poder divino, el poder del espíritu, si toma fuerza, tengo que ir como propósito de esas fuerzas unidas, tengo que ir debilitando la oscuridad en mí. ¿Qué es la oscuridad en mí? La ignorancia. Es decir, ignoro mucho, sé muy poco. Y yo solo puedo trabajar con lo que sé, no puedo trabajar con lo que ignoro. Y si solo me intereso por saber las cosas que son del mundo, solo trabajaré con las cosas que son del mundo. Si yo me intereso por conocer a Dios o mis orígenes, o me hago esas preguntas existenciales, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, pero acudo para saberlo, a ver si hay respuestas o si ha habido investigaciones por las redes sociales o por internet, y leo lo que algunas personas ponen desde su visión de cómo se encuentran las respuestas o cuáles son. Yo estoy perdiendo la posibilidad desde mi individualidad de tener contacto consciente con esa realidad, porque al fin y al cabo a veces me identifico con lo que me resulta más, a ver, Con lo que más como duele. más en Bueno, sintonía con el propio pensamiento de uno. Y entonces eso me facilita. ¿Para qué hacer investigación si ya está resuelto? Pero yo no sé quién soy leyendo ningún libro, ni escuchando ninguna conferencia, ni estando al lado de ningún sabio. Eso tengo que averiguarlo yo. Y lo voy averiguando en la medida que esté dispuesto a ser sincero conmigo mismo. Entonces, no vinimos al mundo porque no podemos cambiar las malas conductas de los demás, que vivimos criticando, señalando y que no se nos escapan. Lo único que podemos hacer es cambiar la propia. Entonces, en lugar de estar mirando hacia afuera con el fin de juzgar y criticar y sentenciar, mirar hacia adentro y ser verdaderamente jueces severos con los propios actos y sentenciar
que no podemos seguir haciendo lo incorrecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo correcto. Cuando empezamos a hacer lo correcto, comienza a tomar protagonismo esas fuerzas o esa trinidad pura, espiritual. El espíritu no tiene forma, el espíritu no tiene, no hay una imagen que podamos decir de él o que lo pueda describir. Es todo, ¿no? O está siendo parte de ese todo, o se puede relacionar, ver reflejado, estar presente. Pero para nosotros eso son como ideas muy vagas, no nos cuesta identificar qué es lo que eso significa, entonces buscamos cosas como más cercanas. Y lo más cercano que tenemos es lo material. Entonces, las personas, más que amar a Jesús, así por las enseñanzas que nos ha dado y como hermano, es decir, el sacrificio, el esfuerzo que hizo por traerlo, el mensaje, nos cuesta verlo de esa manera, entonces necesitamos ponerlo en una cruz, tenerlo en una estatuilla, en la medalla que nos cuelga del pecho, es decir, en algún lugar donde podamos ver. Pero el problema es que por ver, por lo material, nos limitamos en el sondeo que tenemos que hacer, es decir, espiritual, buscar lo profundo. Entonces, él no está presente en ninguna cruz, sea de madera, sea del material que sea, ni la Virgen, ni el Padre, es decir, ni los angelitos son esos gorditos con la cola al aire, es como que se les da esa forma para que justamente uno se conmueva y tenga hacia dónde poner su vista y de esa manera dirigir la atención. Pero cuando lo que estoy viendo es un personaje y no es el real, estoy mirando hacia otro lado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, primero tengo que verme como espíritu, entenderme como tal y buscar de vivir como tal. Y un espíritu que no tiene materia en sí, sino que lo utiliza para expresarse a través de ella, un vehículo de expresión, ese espíritu ve y entiende a la materia como la manifestación de una voluntad, es decir, de manifestar y de crear. Entonces, ahí vienen esas fuerzas que estamos hablando, que toman protagonismo y en las cuales tenemos que ir despertando en conciencia. Pero no se puede ser luz en un momento y luego pasar un tiempo alimentando la oscuridad o viviendo en la oscuridad, que muchas veces es, bueno, viene así, tomémoslo así, como que hace cuánto que es así, yo ahora no lo voy a cambiar. Entonces, como aceptar las cosas como vienen, es decir, todos corren para el mismo lado en aquel sentido, y bueno, me sumo a la corriente y vamos para allá, porque al fin y al cabo nos apoyamos y sumamos fuerza y estamos de acuerdo, que parece ser que eso es más grato que ir en contra de la corriente, porque parece que es ir chocando y encontrando constantemente resistencia. Pero lo que a lo mejor es desconocido por muchos porque no lo han sabido ver de esa manera, que a veces cuando hay conciencia uno entiende que tiene que ir en contra de la corriente cuando uno busca retornar a la fuente. Entonces de la fuente se vierte el líquido y el líquido corre buscando la menor resistencia y por gravedad y cuesta abajo y busca donde no tiene frenos para poder marchar y va agarrando más velocidad. Si yo me dejo llevar por esa corriente, iré cada vez más cuesta abajo. Si un día entiendo que quiero dejar de ir cuesta abajo y quiero volver a la esencia y a la fuente, tengo que ir cuesta arriba. Entonces, cuesta arriba es lógico que demanda de un mayor esfuerzo, pero también demanda y me va a ir exigiendo porque lo iré entendiendo, no es que alguien me lo imponga, sino que lo entiendo, que tengo que dejar de lado muchas costumbres, muchos vicios que puedo llegar a tener o haber tomado en esto de ir dejándome llevar por la sociedad, ¿no? Cuesta abajo. Entonces, para ir cuesta arriba, tengo que, lo mejor, primeramente, es dejar de llevar a la rastra tantas cosas innecesarias. Si ya es difícil nadar cuesta arriba, llevar a la carga la mesa de la abuela, el piano del nono, el placar de mi tía, donde guardo las cosas, las joyas que me heredó mi bisabuelo cuando vino de Italia, todas esas cosas que atesoro, esas cosas materiales. Y después también atesoramos muchas cosas en lo emocional,
en lo mental, nos estructuramos, nos aferramos y no queremos abandonarlo, nos sentimos seguros aferrándonos a ello y defendiéndolo. Pero entonces, ¿cómo vamos a abrirnos a un pensamiento nuevo, más sutil, diferente, a un sentir asociado o que se desprende desde ese pensamiento más elevado y superior, si todos estos vehículos de expresión, las emociones, la mente, están aferradas a lo antiguo? Entonces, si yo me aferro a la columna que sustenta la estructura en donde vivo y me siento protegido, no voy a conocer el universo. Entonces, mucha gente está aferrada a la columna, no la quiere soltar, pero a la vez quiere que vengan y le cuenten ahí cómo es el universo. Depende de lo que me digan, soltaré la columna. Pero bueno, hay que arriesgar, es decir, es improvisar. Hay que ver cómo hago, cómo salgo adelante, cómo resuelvo lo que se presenta. No, no es lo mismo dejarse llevar y ya estoy acostumbrado y sé cómo hacerlo, y si no, el que está al lado hace lo mismo, así que le puedo preguntar, que ir en contra de la corriente en donde ya no hay tantos a quien preguntarle y tengo que ir viendo cómo lo hago. Y el esfuerzo es mayor, nadar en contra de la corriente que ir a favor. Entonces, a ver, para esos cambios, para esas revoluciones, para esos entendimientos, están esas como tres fuerzas primarias que son primarias porque son puras y porque están desde un origen, que son las fuerzas que mueven y que alimentan y que nutren al ser, ¿no? No se puede, es decir, por más amor que uno tenga, sin el amor, es decir, salir adelante, si el amor no va de la mano con la sabiduría, con el conocimiento, con la voluntad que se necesita para poner en práctica el conocimiento, para adquirir la sabiduría y para darle ese tinte de amor que permite que llegue a los demás, que una y que yo pueda ver la parte luminosa en toda esta creación. Si no está presente esto, nos pasa lo que normalmente pasa en la sociedad, que vivimos criticando que la situación en la que estamos viviendo es por nuestro gobierno, que la religión es un desastre porque los que la representan al final no son verdaderos representantes de Dios, o yo de alguna manera también ya dejé de creer en Dios por lo que hacen esas personas. Es decir, nos dejamos llevar por lo superficial, pero porque nosotros nos buscamos en lo profundo. Si yo quiero saber qué hay más allá de mis límites, tengo que atravesarlos, tengo que ir más allá, pero siempre con amor, porque siempre que vaya avanzando con amor, estaré en sintonía con todo lo que el amor expresa en dimensiones más sutiles. Pero si yo avanzo con egoísmo, queriendo buscar conocimiento sutil, voy a encontrar mucha barrera y limitación, que no es que me la pone Dios, sino que es en realidad la propia barrera que yo acepto defender y cuidar y que, bueno, no derribo, ¿no? Total, no, no, es impresionante la cantidad de información que nos estás dando. Y saqué los comentarios porque me gusta que la gente más bien pregunte para poder verte la cara. Hay una pregunta que pienso que sería interesante que nos digas. Se habla mucho del amor. De hecho, vos lo dijiste recién. Si yo tengo que interpretar el amor como algo, ¿lo interpreto como conciencia o como emoción? Trabajo desde el amor. Y en realidad el expresarse a través del amor eh, estimula la conciencia y a su vez también como que me lleva a sentir determinadas emociones o alcanzar determinados estados. A ver, nosotros podemos estar hablando acá y a lo mejor estar en sintonía con lo que hablamos, con lo que expresamos, con lo que recibimos, y eso nos trae como una alegría, un regocijo, y eso se refleja en nuestro sentido, ¿no? Entonces uno se siente feliz. Esta felicidad que yo siento, entiendo que está en relación con habernos encontrado, con lo que pudimos compartir, con estar a tono con nuestras búsquedas, con nuestros encuentros, con las necesidades, pero esa emoción se desprende
de un momento, de un encuentro, pero no se desprende, no es la manifestación de una realidad, de un estado de vida, porque inmediatamente en cuanto termine este vivo que estamos haciendo y yo entro en contacto con la realidad de mi vida, en donde dejé pendiente y me está esperando resolver un problema, y ya me cambia el estado de ánimo, me cambia la emoción, porque se va a manifestar según lo que viva y cómo viva esa situación, ¿no? Entonces, digo, eh, la emoción se desprende de un hecho. Ujú. Para mí las palabras tenemos que utilizarlas si queremos ayudar para inducir, si se quiere, a las personas o incentivarlas a que hagan su experiencia para que sientan por ellos, pero no intentar emocionarlas con nuestras palabras, porque eso es algo pasajero. Si se Claro. emocionan con lo que yo estoy diciendo, la emoción va a durar el tiempo en el que yo esté presente. Tal vez en algún momento cuando lo recuerden se reviva un poco la emoción, pero va a depender de que yo esté presente de alguna manera, sea en el recuerdo o sea en una pantalla. Ahora, si uno alcanza un estado de conciencia equilibrado, en donde puede tener contacto con esa paz, con esa plenitud, que no es la paz del cielo la que me lleva a sentir ese estado emocional de tanto equilibrio y como espacio y apertura, sino que es la paz interior que conseguí quitando lo que alteraba mi paz, el ego, y entonces entré en sintonía con ese mundo, ¿no? Entonces lo que estoy percibiendo lo voy a percibir en donde quiera que me encuentre. No es solo en un lugar especial o en un momento especial, sino que es en todo momento. Si yo siento amor y siento paz, tiene que ser una paz interior. Si mi paz depende del exterior, y va a ser difícil que tenga muchos momentos en los cuales pueda alcanzarlo, porque el mundo vive corriendo, el mundo me exige muchas cosas, me demanda, estoy dentro del mundo y estoy exigido también de que, no sé, si no me genera un ingreso, no puedo pagar la luz que me ilumina en ese momento el rostro, ni el internet que utilizo para transmitir. Entonces, todo eso es como, los tomamos como preocupaciones, es decir, nos ocupamos antes aún para ver cómo lo resolvemos cuando llegue el momento. Pero una cosa es ocuparse antes para prepararse para poder llevar adelante de la mejor manera lo que viene, y otra cosa es estar preocupados sin sentido, que es lo que nos pasa mucho hoy día, ¿no? Estamos lamentándonos y sufriendo tantas cosas que en realidad ni nos alcanzan, pero pensamos que puede pasar, que puede suceder. Todo eso genera estados emocionales, todo eso de alguna manera tiene que ver con qué grado de conciencia estamos viviendo lo que vivimos. Ahora, eh, el amor sin límites, es decir, es el que une. Es que es difícil expresar en palabras qué es el amor, ¿no? Para hacerlo gráfico, pongo cosas materiales, porque por ahí me resulta más fácil de expresar. Eh, es decir, un hombre es la polaridad positiva, así es en la naturaleza. Eso no quiere decir que ser positivo sea bueno, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra, Ujú. son simplemente polaridades de la luz. Sí, claro. Y la mujer es la negativa. Y cuando ellos se unen con amor, no hay cortocircuito. Es decir, si no hay amor, hay cortocircuito. Hay choque, hay roce, porque uno une un positivo con un negativo y hay una explosión. Claro. Entonces, lo único que permite que se unan es el amor. Es decir, es el que hace esa unión. Y ese amor es el que se ilumina y va creciendo en esa expresión de luz en la medida que más se intensifica la fuerza de los polos. Es decir, que más se expresa mutuamente el amor. Ese amor resplandece cada vez más. Es como en las antiguas bombillas sería la resistencia, que es la que ilumina en sí. Entonces, por un lado Ujú. llega el positivo, digamos así, por el otro el negativo, y esa resistencia, la incandescente, es la que resplandece. Bueno, el amor está ahí, uniendo esos extremos, es decir, es el que consigue el justo equilibrio. Entonces,
bueno, no sé cómo cada uno lo pueda tomar, entender y trasladar a los hechos No, de la no, vida, por eso, porque está es clarísimo, muy está clarísimo. amplio. El tema es muy amplio y también yo quiero invitar a la gente a que te siga, porque estamos en una nueva era, en la era de la comunicación digital, en la era de que hoy por hoy ya no vamos al centro espiritual a aprender porque no podemos por la pandemia, y hoy estos son los nuevos centros, los medios de comunicación. Y pienso que vos tenés tanto que aportar, y si bien yo había hecho un montón de preguntas, las tengo anotadas, me gustaría, si vos me das la oportunidad, de poner las preguntas de la gente, porque al fin y al Sí. cabo, que nosotros dos hablemos es interesante, pero la gente tiene curiosidad. Entonces, vamos a ver si podemos responder alguna. Espérate, ¿dónde están las preguntas? Eh, Dice, ¿qué pasa con la homosexualidad? Ah, yo sabía que iba a salir algo así. O sea, lo que pasa es que tal vez, y discúlpame que te Sí. interrumpa, Daniel, lo que pasa es que tal vez si lo llevamos al tema sexual, obviamente van a saltar un montón de personas. Cuando yo quiero Y hacer el sí. ejemplo que vos haces, que vos hiciste, yo lo relaciono con los imanes, ¿ok? Viste que hay imanes que tienen la misma polaridad. Y por más que vos trates de unir esos dos imanes, no te permite, no te permite. Y vos haces Ujú. Se fuerza y haces repele. y no se unen. Entonces pienso que el tema del amor en este momento y en el contexto que estamos hablando, creo en lo personal que no tiene nada que ver con la homosexualidad. No sé vos, Dani, qué opines. No, 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 no. Es decir, las personas que viven su vida desde la homosexualidad sienten amor como sentimos cualquier persona que, que, que no lo vivimos de esa manera o que entendemos que lo vivimos desde una manera, no sé, más tradicional o a lo mejor más presente y aceptada en la historia, ¿no? Pero en definitiva la homosexualidad no es ningún invento de esta era y no es una cosa No, que apareció ahora, sino no, que entiendan, la humanidad no está bien. La humanidad va lamentablemente de mal en peor, en porque declive. cada vez vemos más agravadas muchas situaciones. Pero esta realidad es por la falta de trabajo personal, individual. Si hay falta de trabajo personal, hay falta de trabajo social, porque es decir, la sociedad está conformada por las personas. Si las personas no hacen cada una su trabajo, no se puede conformar una sociedad responsable. Entonces, hay una búsqueda en este momento de la humanidad y en cada individuo por la libertad. Y como no hay conciencia espiritual en la vida de las personas, muchas personas creen que la libertad es que yo pueda en este mundo hacer lo que quiero con mi vida sin que nadie tenga siquiera el derecho de opinar al respecto. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiero en cualquier lugar. Esto empieza tal vez, no sé, por la homosexualidad, por el género, no sé cuántas cosas que hay hoy que a mi juicio, lejos de unir, están separando cada vez más. Cada vez hay más grupos, más movimientos, más fanatismos en las personas. Entonces, ¿por qué esto se da? Bueno, porque por esto de que la humanidad está cada vez más confundida, es que se necesita, para ver las cosas con claridad, qué es lo que necesitamos. Si nosotros estamos en penumbras o a oscuras total, no vemos las cosas, ¿no? Entonces imaginamos que lo que estamos palpando debe ser, imaginamos que puede ser. Ahora, cuando encendemos la luz, con la luz vemos lo que es. Entonces, la luz que se va acercando a la Tierra, porque esto es así, porque es la voluntad de Dios, su luz va acercándose a la Tierra, está sacando a la luz, valga la redundancia, cosas que estaban en la oscuridad. Porque no hay nada nuevo de lo que está apareciendo, ¿eh? Sino que simplemente hay mucha más gente que lo acepta, que lo reconoce o que se pone en contra, pero en definitiva está saliendo a la luz. Pero ¿por qué tiene que salir a la luz? Y para que veamos con qué tenemos que enfrentarnos.
cuál es la realidad que vivimos en nuestro interior. Entonces el Padre dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. La luz pone en evidencia el desorden en el que estamos, o el orden que podemos tener, o relativo orden. Entonces, en función de eso, vemos cómo es el trabajo que tenemos que hacer. Hago muy cortito también para que pueda hacerse más preguntas, pero hay una homosexualidad que tiene que ver con la evolución espiritual, porque cuando un espíritu que no tiene sexo, ningún espíritu tiene sexo, no me refiero a alguno en especial, sino que ningún espíritu tiene un sexo definido, ¿no? Para venir a este mundo sí es necesario tomarlo, porque es necesaria la cooperación para poder dar a luz, para traer vida. Entonces el sumar, el unir el positivo y el negativo a través del amor. Es necesaria toda esa experiencia. Entonces, el espíritu a veces puede venir como mujer, a veces puede venir como hombre. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera marca una cosa u otra? Las necesidades de experiencia o de aprendizaje de ese espíritu. Dependiendo de cómo va llevando la balanza, con qué equilibrio esas energías positivas y negativas, es hacia dónde irá y de alguna manera marcará el sexo que tendrá que tomar cuando vuelve. Bueno, a veces se generan ciertos desequilibrios en una vida en donde, por ejemplo, en la humanidad ha habido un excesivo abuso y presencia y presión con maltrato y todas las malas palabras que se puedan hablar al respecto del caso del hombre, el sexo masculino sobre la mujer. Entonces la ha estado utilizando, la ha estado presionando, la ha estado ignorando, es decir, maltratando. Es decir, el lado positivo como que tuvo demasiada presencia. Entonces, cuando en eso a nivel mundial, luego los individuos que encarnaron como con sexo masculino y todavía sobre sí se excedieron en esa carga y en ese uso de energía que los marcó demasiado profundo, crearon un gran desequilibrio en la balanza energética. Entonces, tienen que venir como mujer. Entonces, por ahí vienen como mujer y no cuando nacen con cuerpo femenino, tienen la inclinación de seguir por inercia con esa fuerza positiva que es en realidad la que predomina. Entonces, a lo mejor serán en un sexo femenino, es decir, una mujer que tiene una tendencia como más varonil de buscar, bueno, en algún momento empezó la mujer comenzando a usar saco, corbata, cortándose el pelo y tratando, es decir, en una apariencia, que eso no quería decir que tenía que ver con su sexualidad, pero después empieza a abrirse todo esto, ¿no? Y lo mismo al revés, es decir, por ejemplo, un espíritu que estuvo encarnando durante mucho tiempo como mujer, en un momento que le toca encarnar como hombre, tiene una inercia de una fuerza de presencia femenina negativa, que aunque su vehículo físico ahora es masculino y es positivo, él tiene la tendencia de seguir por la inercia lo que venía haciendo, que era una mujer y sexo opuesto. Entonces, eso yo les quiero decir, es algo natural. Que se da. Ahora, una cosa es lo natural de esas tendencias por esa búsqueda de equilibrio o esos desequilibrios de los que se vienen energéticos que como que condiciona y a su vez también, a ver, cuando se están conformando el vehículo físico, el vehículo emocional, el vehículo mental de ese ser en el vientre de la madre, las energías de las que se dispone son las que hay, y las que hay están muy marcadas con una polaridad definida. Entonces, aunque esté marcada con una polaridad, pero el karma decreta que tiene que ser de un sexo específico, que es el opuesto a esa polaridad, no sé si no los confundo mucho con lo que digo, eso cuando salen al mundo, aunque, bueno, no sé,
acá en Argentina tenemos el dicho, macho dijo la partera, es decir, es hombre, pero resulta ser que espera la sociedad que el hombre haga esto, eso y aquello, y luego puede tener esa tendencia, la queremos combatir, en lugar de tratar de ayudar a que se comprenda y a que lo viva y a que acepte esa realidad con la cual no está acostumbrado, ¿no? Total. De hecho, Entonces, también quiero invitar, perdón que te interrumpa, quiero invitar a la sí, sí. gente de que si quieren leer, porque Daniel tiene una página web sumamente interesante, y sobre este tema tenés un posteo o una entrada referente a por qué nacemos hombres y por qué nacemos mujeres, que es sumamente interesante. Y los invito realmente a que vayan, y ya en un ratito, porque preguntan tu nombre, él es Daniel Ferminades, de Argentina, y en un ratito cuando yo active los comentarios está fijada la página donde lo pueden contactar a Daniel. A ver, vamos a ver otras preguntas porque hay muchas, pero las tengo que ver abajo. A ver, es que como había hecho un test hace un rato de que todos podían pedir un deseo, me sale solo las preguntas de los deseos. ¿Dónde está? A ver, dice, por ejemplo, alguien dice que verdad, déjame bajar un poco quería tener a ver, acá dice, el amor es una energía, no es una cuestión de géneros. ¿Dónde más? Estaría haciendo referencia a la introspección para contactar con el verdadero valor del ser. Me imagino que eso es algo que estábamos hablando hace un rato. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, quisiera saber qué y cómo hacer para amarme. La esencia de amor propio, no, la ausencia de amor propio me afecta y quiero cambiar. ¿Qué le podemos decir? Y bueno, habría que ver en realidad hacia dónde nos enfocamos con lo que hacemos, porque muchas veces lo que estamos haciendo hace, lo que elegimos hacer hace que, a ver, como que exige que el amor propio no esté presente, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas personas dicen que el camino espiritual va por el servicio desinteresado hacia el prójimo. Y sí, pero para poder servir desinteresadamente al prójimo, primeramente hay que haber aprendido a amarse uno a sí mismo de una manera pura, como luego aprenderá a amar al prójimo, ¿no? Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, yo primero tengo que tener una cosecha, haber trabajado para poder compartir los frutos que he cosechado. Pero por ahí estamos en la vida haciendo por los demás y nos estamos olvidando de nosotros. Entonces, una madre cuando da a luz a su hijo, ella se desvive por ese hijo. No va al baño, es decir, no atiende su apetito, se sacrifica. La criatura hace un pequeño ruido y ella, por más cansada que está, salta y se sobresalta por atender a la criatura, es decir, el amor. Pero si está siempre en ese estado, en esa condición, Cuida. no va a seguir ella con fuerza o va a perder esa fuerza. ¿Se perdió lo que dije? No, 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 se descuida Ah, uno, digo. ah, claro. Bueno, claro, uno se descuida, entonces es poner más atención en ver de no perder la oportunidad de uno amarse a sí mismo. No es lo mismo amarse a sí mismo que, es decir, tener respeto por la fuerza, la pureza que tenemos que tener, la entrega, la compasión que sentimos, que estar cuidando al ego, es decir, ese amor por sí mismo algunos lo confunden ahí, ¿no? Y se van y están mimando lo que está mal en nosotros. Entonces, saber discernir, porque al fin y al cabo todo esto son parte de los temas que vamos tratando dentro de la escuela de la vida en la que estamos. La escuela Ujú. de la vida no es tan solo temas espirituales y lo que dicen los maestros ascendidos o los sabios que puedan estar presentes o nos transmitan un mensaje, sino que la vida nos está dando constantemente mensajes, el cuerpo nos da mensajes, la conciencia expresa y muestra lo que es.
Entonces, traigamos luz, busquemos de ver en nuestro interior qué falta o a lo mejor qué sobra, pero para vivir de una manera más justa, ¿no? Entonces, ahí va a entrar un poquito más el protagonismo, va a tener presencia ese amor propio, ¿no? Hoy decías en un momento antes, Gabriela, que les voy a dejar para que lo sigan a Daniel. Yo no quiero que me siga nadie porque no voy a ningún lado, pero es decir, estén atentos que uno tiene que, antes de salir a buscar, si es que a uno se le ocurre que lo necesita, ¿no? Salir a buscar algún elemento o a alguien a quien seguir o a quien prestarle atención, primeramente lo más importante no es encontrar al óptimo o o al más capacitado o al más recomendado o al que tenga como a tener más like, sino es sepan qué necesitan, porque cuando lleguen a saber qué necesitan, entonces podrán tener más tino para llegar a donde está lo que necesitan. Pero si uno sale a buscar y no sabe qué necesita, va a encontrar mucha oferta, pero ahí viene la incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿qué tomo? ¿Esto será mejor? ¿Será aquello? Este me parece un poquito mejor. No, tenemos que saber qué. Entonces, esto yo lo asocié a la pregunta de recién, porque esto también de el amor propio, el amor hacia uno y ese respeto, tiene que ver con uno saber qué es lo que uno necesita y no desequilibrarse y pensar que lo único importante es lo que necesitan y uno hace por los demás. Entonces, a veces esa falta de ese amor propio o de esa autoestima está por el hecho de que uno se desvive o pone la mayor parte de su tiempo y su fuerza en atender y correr por las necesidades de los demás. Entonces, está bien, pero para que uno pueda dedicar más tiempo en el servicio hacia los demás, uno tiene que tener más fuerza para poder hacerlo. Y la fuerza para poder hacerlo la obtenemos cuando ponemos en orden nuestra propia casa. Cuando yo tengo en orden mi casa, puedo salir a ayudar a los demás a ordenar la suya, porque no me preocupa el orden de mi casa, porque ya lo alcancé. Y a su vez voy y salgo con la experiencia de haberlo hecho en mi propia vida. Entonces, Total. a ver, yo trato de que se vea la lógica del movimiento, ¿no? El amor está en nuestro corazón y el amor crece expandiéndose y se expande, perdón, desde el corazón, desde el centro de lo que somos, es decir, desde la proyección de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros actos que se va plasmando y llegamos a los demás. Pero querer saltearnos esto de no tener la autoestima necesaria es suficiente. El equilibrio, no más de lo necesario, ni menos tampoco es bueno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de encontrar ese equilibrio interior, vamos a poder llegar y ser más eficientes también hacia afuera. Pero bueno, como que vuelvo a esto de recién, tratar de entender qué es lo que necesito, qué es lo que me está faltando. En cada uno de nosotros hay cantidad innumerable de virtudes, pero también hay una cantidad de errores, de defectos, de faltas, porque no nos gusta tanto ver estas faltas como si nos gusta ver las virtudes. Pero si nos entretenemos demasiado en las virtudes y no vemos las faltas, justamente no vemos lo que tenemos que trabajar. Y si no vemos el trabajo pendiente, llevamos el trabajo y la deuda de ese trabajo a cuesta. Y ese trabajo pendiente que no queremos ver es lo que la gente llama karma. Es decir, lo que nunca resuelvo, siempre está pendiente. No es un castigo del cielo, es mi falta de dedicación al trabajo. Entonces el cielo no me castiga, yo mismo me procuro los castigos cuando no hago lo que corresponde. No vuelto feo. Claro. Ahora, quiero confesarte una cosa, Dani, aprovechando que estás. La mente positiva es yo le digo que es una tribu, es una comunidad, que fuimos creciendo en base a los maestros. Todos aprendemos en base a los maestros que van llegando. No solamente aprendo yo individualmente, sino que aprendemos todos. O sea, no solamente yo quiero ser un referente, sino que presento referentes. ¿Por qué? Porque uno tiene
tiene que acercarse al verdadero maestro, no al falso profeta. No sé si me comprendes. Hoy por hoy estamos llenos de falsos profetas. Y el tema es que como en este momento estamos todos en una bipolaridad, porque estamos tratando de polarizarnos, donde nuestras emociones están a flor de piel, viene cualquier persona y me vende algo del cual, con mi vacío interior, yo siento que lo que me está diciendo me llena, pero realmente a la larga no es un maestro, sino que es un falso profeta. Yo prefiero guiar a la gente a los verdaderos maestros, porque vos mismo sabés que hay una diferencia entre maestro y profeta. El profeta te regala el pescado y no te enseña a pescar. El maestro te enseña a pescar para que vos obtengas tu pescado. Entonces, todos, la gran mayoría hoy, tenemos un vacío a nivel personal, a nivel espiritual, porque es un año donde aprendimos a estar con nosotros mismos. Nosotros siempre, los seres humanos, siempre tuvimos curiosidades, pero estábamos siempre tan ocupados en otras cosas, en cosas que ocupaban nuestra atención, que este año, al estar desocupados de eso que nos llamaba la atención, empezamos a ocuparnos de nuestra mente y de nuestros vacíos. O sea, al ocuparnos de nuestra mente nos dimos cuenta que teníamos un vacío importante. Y muchas veces esos vacíos son carencias emocionales. Y dentro de esas carencias emocionales viene el ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me faltó? No vemos los errores que cometimos en vez de pensar que hoy soy lo que soy, tal vez gracias a esos errores. Pero yo necesito algo que me resuene, algo que me lleve por el buen camino para poder conocerme a mí mejor. Y para eso se necesitan herramientas, y las herramientas las dan los maestros. Ahora, como vos bien dijiste, ¿de qué te sirve que yo te dé las herramientas si no las vas a poner en práctica? Vas a seguir haciendo un zapping de maestro en maestro, vas a tener un montón de libros, pero vas a seguir vacía por dentro. Entonces, sí considero de algunos vivos que yo vi tuyos, que sí considero que la gente de otros países, porque yo soy argentina pero vivo en Ecuador, ¿ok? Y la mayoría de la gente, bueno, que me sigue son de Argentina, pero también hay gente de Perú, de Colombia, de México, Puerto Rico, España, Estados Unidos, Costa Rica, bla, 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 bla. Esta oportunidad que nos está dando el universo, Dios, como lo quieran llamar, de poder encontrar esa luz que vos no dijiste. Y de repente vos sos esa luz, hoy por hoy. Esa luz que nos puede decir, ok, yo no te voy a decir cómo vos tenés que vivir tu vida. Porque cada uno tiene que aprender a cómo vivir tu vida, pero evidentemente no la estás haciendo bien. Te ofrezco estas herramientas, vos ponelas en práctica. Entonces, esa es la idea de la tribu Mente Positiva, es que todos recibamos algo que podamos poner en práctica. De hecho, yo ya no digo más despertar de la conciencia porque me parece que está muy trillado. Entonces empecé a decir que hagamos conciencia, que aprendamos a vivir, aprendamos a sacarnos ¿viste como los caballos que les ponen estas cosas para que no veamos alrededor? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que a vos te pasó hace mucho tiempo, a mí también me pasó hace algún tiempo. Pero hay gente que les está empezando a pasar ahora, se le cayó eso. Entonces, al caerse eso, no saben por dónde arrancar, entonces pueden tergiversar información. Entonces, del aprendizaje al fanatismo hay un solo paso. Y yo soy de las que apuesta al aprendizaje, porque cada ser humano nace perfecto. Si no es que después el mismo adoctrinamiento social, religioso, en la misma escuela, nos va marcando límites. Y yo no soy partidaria de los límites. Aprendí que los límites no me enseñaban nada. Una cosa es tener prudencia, ¿ok? Y no hacerme daño. Pero los límites nos enseñaron desde el primer día, no hagas, no. Entonces la gente tiene miedo de arriesgarse.
Y en ese arriesgarse está el disfrutar. Y una cosa que yo siempre le digo a todo el mundo es, cada, todos los días aprendemos algo, todos los días se aprende algo, pero acostado en la cama o mirando Netflix 24 horas al día no vas a aprender nada. Entonces uno tiene que vivir la espiritualidad, vivir, ver qué me pasa, qué es lo que siento, disfrutar de mí misma o de mí mismo y empezar a darme cuenta qué es lo que me falta para buscarlo, de maestros como vos. Y eso es lo importante, eso es lo importante. No soy salamera o chupamedias, viste como se dice allá, sino es que digo la verdad, tengo como ya en mi página vinieron un montón de personas y muchas las destaco y otras no las destaco, pero cuando las destaco quiero que lo sepan, porque hay muchos divismos y mucho vendehumo, ¿me entendés? Entonces la espiritualidad es un tema, no es tan fácil ni es tan difícil, ¿ok? Pero hay que aprenderlo de gente que te hable con claridad, con transparencia. Cuando ya te empiezan a hablar de una manera como un speech político, a mí ya no me resuena, ¿me entendés? Pero cuando algo te resuena, hay que compartirlo, porque esta nueva era a la que entramos, la era de Acuario, es la era del compartir, es la era del aprender. Entonces es la era del, ok, no sabes esto, mira, yo te explico. Te enseñaron de esta manera, pero no es la correcta. Hay una mejor manera de vivir. Se puede, está en tu página, se puede vivir mejor. Hay una mejor vida. Uno tiene que descubrirla. Yo te soy muy sincera, el día que yo me di cuenta que la mayoría de las trabas existenciales las ponía yo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el otro pensaba que pensaba algo de mí. ¿Me entendés? Y no era nada, me lo creaba mi mente. El otro ni sabía, tal vez ni me registraba. Pero ese pensamiento a mí ya me limitaba. Entonces, el día que me di cuenta que yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, y si le afecta a otro, es problema de la otra persona, no es mi problema. Mientras yo no rompa no te me metas con tu voz físico, yo hago lo que quiera. Entonces está bueno compartir. Ahora voy a poner los comentarios. Me gustaría que la gente te salude. Gente, acá abajo está fijado Daniel Ferminades. Ahora, yo quiero saber una cosa, Daniel. Ustedes tienen una fundación. ¿Nos podés contar un poquito de la fundación? El origen en sí de la fundación fue el de crear esa figura como legal desde donde pudiese tener apoyo lo que venía haciendo sin tener ese apoyo legal. Es decir, esto de llevar la palabra, conferencia, o tratar de responder a las preguntas, a las interrogantes de las personas. Entonces, la fundación es algo que está avalado y reconocido por el gobierno, bueno, y tiene toda su personería, y a su vez también la fundación se le dio inicio con una cantidad como limitada de socios fundadores que resultan ser personas con las que yo venía hablando hacía 20 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo, esas personas fueron poniendo muchas de esas cosas en práctica y le fueron dando sus resultados y les resultaron positivos, de beneficios en su vida, en sus negocios, en sus asuntos. Y entonces, de alguna manera, para ayudar ellos, esto lo digo en pocas palabras, pero llevó su tiempo y dando la forma, pero para poder ayudar a ellos y devolver un poco de eso que les resultó como un beneficio, comenzaron a hacer como un aporte material, monetario, para que pudiese yo, ¿no? Daniel Ferminades, llevar esto más lejos, viajando a otros lugares,
y que a cualquiera de esos lugares a donde yo fuere a llevar ese mensaje, porque esa es una exigencia mía, no se cobrara ninguna entrada y no se pusiese ninguna condición material como que fuera alguna exigencia material sobre las personas para que puedan asistir. Tenía que ser entrada libre y gratuita. Y para mí, yo siempre digo lo mismo, la entrada es libre y gratuita y la salida también. Es decir, a salida no estamos vendiendo nada. Al contrario, tenemos 2 libros impresos, viene un tercero en camino y los regalamos. Nosotros nos hacemos cargo del costo de la impresión y de las tiradas de cada uno de ellos para regalarlos, no se vende. Entonces, a ver, es libre y gratuito para la mayor parte de las personas. Hay una cantidad de personas que no, porque son las que posibilitan que eso sea libre y gratuito. Entonces, en la medida en que se suma más gente, también eso posibilita que podamos viajar más lejos. Empezamos en Argentina, en lugar cercano donde yo vivo, que es la provincia de Entre Ríos, empezamos a salir de provincias, a ir a provincias más lejanas, empezamos a ir a país limítrofe como es Chile, Uruguay, entonces, bueno, Ecuador, que fuimos varias veces, y después, bueno, ya nos fuimos a España, entonces hemos ido viajando gracias a que, bueno, en algún momento se pudo ir cuando pudimos, ¿no? Cuando pudimos, y después hubo momentos, bueno, más o menos como los que estamos pasando ahora, en donde la situación está más difícil y nosotros no exigimos lo material, a veces en algunos lugares que uno va a dar una conferencia en un salón y la entrada es libre y gratuita, el salón hay que pagarlo, entonces nos hacemos cargo nosotros de pagar el salón, de trasladar sonidos y todas estas cosas. Bueno, la fundación, para no hacerlo más largo, ha posibilitado esto, que empezó por ahí, para el mensaje, pero inmediatamente para posibilitar que el mensaje llegue sin costos y a su vez que pueda viajar más lejos, ¿no? Estamos hablando de hace como 10 años atrás más o menos, no tengo bien la fecha, pero es decir, no estaban las redes sociales como están hoy, tan al alcance de la mano de todos, entonces no podíamos hacer esto en ese momento, así que era viajar físicamente, y esos viajes eran gastos, estadías y toda la historia. Casi inmediatamente que surge lo de la fundación y se le da esa forma, que se legaliza y todo el proceso de papeles y sus aceptaciones, también se incorporó, principalmente por una persona que estaba vinculada con la fundación, que ella siempre lo hacía por su cuenta, es decir, desde lo personal y de su corazón, se incorporó la fundación y hoy también tiene un protagonismo muy importante lo que es la parte de asistencia social, es decir, en la sociedad tratar de asistir en lo que podemos o en lo que la fundación puede, no muy lejos del lugar en donde estamos, porque no tenemos, es decir, somos una fundación muy pequeñita, como digo, con un grupo de personas que son las que colaboran, y que muy lejos entonces no podemos llegar con lo que recibimos como donaciones y llevamos a distintos lugares que acá, por ejemplo, en esta provincia de Entre Ríos donde estamos hay una entidad que se llama el COPNAF, que son los que agrupa el gobierno, por ejemplo, está dividido en como distintos sectores. Hay niños abusados, hay, bueno, niñas muy pequeñas que pasaron por abuso, inclusive llegan a ser madres. Bueno, escuelas en donde hay varias profesoras de yoga, donde se va a enseñar yoga a los alumnos y se lo toman como una materia más, y les encantó tanto en algún momento y les hizo tanto bien, agradeciendo a las profesoras que cada momento que entraban al aula los chicos saludaban, es decir, ese respeto de cómo incorporaban, que empezaron a querer los propios profesores, tener también sus clases, bueno, ir incorporando esto. Acá en Entre Ríos, cerca tenemos una escuela de policía y también se entregó y se trabajó con un plan para incorporar el yoga en su formación, y ahí gustó y fue aceptado, pero bueno, después cambió la dirigencia policial
y como que se vino para atrás esa parte, pero sí quería incorporar también que tengan, no tanto tal vez se me ocurre a mí, no por lo físico, sino un poquito por la visión de la vida, un momento de no violencia dentro de la vida de esas personas que tienen que tratar tanto con esa violencia, ¿no? Desde buscar de que se cumpla la ley. Bueno, esa parte también hace a la fundación. Y hay distintos grupos de personas dentro de la fundación como comisiones que se encargan de a lo mejor, bueno, lo que estamos hablando en este momento, en donde surge un tema específico que resulta rico y que se quiere compartir, entonces ellos lo pasan a un papel o lo hacen más gráfico y lo suben a la página de la fundación para que la gente lo pueda acceder, y siempre es libre y gratuito. Y está, sí, el lugar ese que tienen que encontrarlo si lo buscan, porque no es que tampoco nosotros presionamos con estas cosas, que quien quiera colaborar, primeramente, eso yo hice, quien quiera colaborar, primeramente hagan su trabajo interno, eso ayuda muchísimo. Y después, bueno, vienen las partes materiales en donde toda ayuda... Cuando uno ayuda, a veces es tan importante el tema de las fundaciones y la gente tiene que interpretarlo, saber entender que las fundaciones que ayudan a la gente en sí es un crecimiento espiritual espectacular para todos los que colaboran, a todos los que pertenecen en la fundación. Mira, Daniel, mis papás toda la vida trabajaron en fundaciones, y yo me crié en un mundo de fundaciones. Y yo pienso que de ahí viene mi verdadera, no sé, mi vocación, porque, por ejemplo, mi papá en Neuquén, porque yo soy de Neuquén, organizó un proyecto que se llamaba Deporte con Todos, porque esto de las colonias de vacaciones eran solo para gente que tenía un cierto poder adquisitivo y podía pagar la colonia de vacaciones. Entonces, como él era profesor de gimnasia, organizó con algunas personas del municipio de Neuquén, que se llamaba, como te dije recién, ay, ¿cómo fue que dije? Se me olvidó. Deporte con todos. Deporte con Todos. Entonces yo no te miento, esta gente alquiló un club y era todos los días como una colonia de vacaciones, donde no teníamos piscina, sino que teníamos el río. Pero me acuerdo que una empresa donaba todos los días una fundita de leche con chocolate y panes con queso y jamón, qué sé yo, o galletitas. Y yo iba a esas colonias, yo iba a esas colonias. De repente pudiendo ir a otras, pero mi papá me enseñó de que todos somos iguales. Uno no tiene que hacer distinción. Y siempre me decía, vos tenés esa malla y esa nena se baña en short y camiseta. Valorá la que tenés, me dice. Entonces, yo me crié con eso, el de ayudar y el de darnos cuenta que la ropa no te diferencia. Y también la cuestión del valorar lo poco o mucho que uno tenga. Y también el saber que, viste que siempre el concepto de el que más tiene le da al que menos tiene. Entonces uno se estigmatiza pensando que el que más tiene es el millonario y el millonario tiene que ayudar a todos. Pero no, si vos tenés dos panes sobre la mesa y es lo único que tenés, si hay alguien que no tiene nada, vos ya tenés mucho y tenés que compartirlo y hay que compartirlo. Entonces, esa conciencia de fundación, esa conciencia de dar, después estuve acá en un hospital, mi mamá trabajaba en una fundación que se llama María Gracia, acá en Ecuador, que era un hospital de niños público. Entonces, cuando ya vine a vivir a Ecuador, y nosotros hacíamos labor social, íbamos todos los sábados un grupito de chicos, desde los 16 a los 18 años, nos disfrazábamos de payasos, íbamos sala por sala, cantábamos a los chicos que no se podían levantar de las camas porque de repente tenían algo un poquito más grave, les llevábamos hojas y crayones o papelitos, o lápices, los ayudábamos, le dábamos un poco de alegría. Entonces,
yo con el tiempo me fui dando cuenta, y es un lema que tengo en la página, no es lo que das, sino cómo lo das. O sea, no es lo que haces, sino cómo lo haces, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Ver esas caras, que a vos te tiene que pasar lo mismo, porque uno lo hace desde el amor, ¿ok? Y ese pago que es de repente el brillo en los ojos de una persona, porque a veces no saben sonreír, porque es tanto lo que pasaron, es tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento, tanto maltrato, pero vos aprendés a leer los ojos y a sentir lo que esa persona está sintiendo en ese momento. Y vos te sentís que tocás el cielo, porque eso es lo que yo siento, ¿me entendés? Y sé que vos también lo sentís. Entonces, no hay dinero en el mundo que sobrepase esa emoción que uno siente cuando da desde el corazón. Entonces, mientras un montón de gente sigue preocupándose por cuánta plata tengo o por cuánto zapato o ropa más cara tengo, después me doy cuenta que viene una pandemia como el COVID y que toda la ropa de marca y todos los zapatos caros que tengo se están pudriendo porque no me los puedo poner. Entonces uno tiene que aprender a hacer un balance. Y siempre lo que le digo a la gente que tenemos que ser una cadena de favores. Si yo te enseño a vos, vos enseñale a otros. Si lo que yo te enseñé te sirvió, no te lo quedes para vos. Enseñalo a otros, porque de esa manera el mensaje se va pasando. Y eso es lo que yo quiero con vos, que tu mensaje se expanda. El mensaje más allá de la parte espiritual, que es sumamente importante, pero ese es el trabajo personal. Y vos ya a nivel trabajo personal, espiritual, si bien me imagino que seguís estudiando, vos estás lleno de vos mismo. Entonces, al estar lleno de vos mismo, compartís amor. Entonces, es tan maravilloso, es tan maravilloso. Y sos una persona tan sencilla, realmente. Transmitís una paz. Yo leo los mensajes de la gente y transmitís una paz que dan ganas de ir y abrazarte, ¿viste? Y decir, gracias, que quiero que me enseñes mucho, porque hablas claro, hablas sencillo, transmitís, generás empatía, y eso es sumamente importante. Una persona que no genera empatía y tiene muchos conocimientos de libros, no gana nada. No gana nada porque no son ni los títulos, ni los diplomas, ni... Es el crecimiento personal, el darte cuenta de tu desapego con el ego, ¿no? Que es algo que tenemos que aprender. Yo no soy ni un botón todavía, me falta un montón por aprender, pero yo quiero guías como vos. En serio, lo digo de corazón y la gente también lo dice de corazón. Dejaros llegar a vos y dejar que tu voz se expanda. Sí, sí. Si yo no, a ver, no dije, cuando dije no me sigan porque no voy a ningún lado, lo digo en el hecho de que lo que acababa de decir lo seguiré siempre repitiendo porque está escrito, a ver, existe un reino que es el de los cielos. En el reino de los cielos existe un libro que se llama de los iniciados, así se le conoce. Los iniciados pueden acceder a ese libro. Pero ese libro está toda la historia plasmada en él. Eso como mágico, casi parece parte del libreto de Harry Potter. Hay de todo ahí adentro, aunque no parezca que pueda contener tanto, pero está todo. Pero entre lo que dice, voy a decir algo que lo habrán escuchado mucho, pero es parte de ese libro, de su escritura, dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, a lo que yo quería llegar con lo que dije antes, no me sigan, es que uno tiene que esforzarse por ser discípulo y los maestros los están buscando. El maestro está buscando, no es que uno tiene que buscar el maestro lo busca a uno.
El maestro es el que distingue cuando uno está en condiciones de recibir sus enseñanzas. Que uno tiene curiosidad, que uno quiere saber, que uno se entusiasma y el tiempo le pasa y uno no se da cuenta y quisiera tener más, sí, pero de ahí a saber valorar o capitalizar todo eso, tiene que ver, o lo que hace la diferencia es el compromiso que uno vaya tomando con todo esto. Entonces, si tengo la oportunidad en este momento que nunca había tenido de llegar al banquete de la reina y veo toda esa mesa desbordante de cosas, saber llegar ahí a comer solo lo que necesito y no saturarme, ¿no? Porque en realidad, al fin y al cabo, ya sé en qué se convierte todo lo que como de más, y no vamos a nombrar, y lo termino eliminando del cuerpo, entonces es lo necesario. Entonces, así vamos por la vida, y cuando nos ocupamos más de ser discípulos que de buscar maestros, va a ser más fácil de que el maestro aparezca, porque cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Cuando hay personas buscando maestros, el encontrar un maestro, esto no las hace discípulos. El ser discípulo es una persona comprometida con el conocimiento y con la enseñanza, comprometida a ponerle y llevarla en práctica en su vida, que es todo lo que has estado diciendo, ¿no? Hasta recién. Lo que uno siente en el corazón, ponerlo de manifiesto a través de la obra. Entonces, no es cuánto, sino es cómo, es decir, cómo uno lo brinda, cómo uno lo lleva, no es la perfección, es ponerle el corazón y ser sincero, no es estar ensayando, es ser espontáneo. Es decir, son muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta que hoy parece querer mostrarnos la sociedad, que están fuera de moda, y hay que actuar, y hay que tomar postura. Nosotros, por ejemplo, como fundación, jamás organizamos un evento que sea para recaudar fondos. Sí se organizaban con personas que colaboraban con la fundación, como, bueno, payasos o fiestas para el Día del Niño, llevarle a cantidad de niños, ¿no es cierto? Bueno, una merienda tal vez, los payasos y juguetes y cosas así, pero nunca para recaudar esa cosa que la verdad que a mí no me agrada mucho de llegar a ese lugar en donde hay tantas personas asumiendo unas posturas de tener importancia para que luego terminen quedando a veces unas monedas. Me parece tan falso todo esto, ¿no? No critico a quienes lo hacen porque por ahí es la forma en la que buscan de recaudar y de darle un buen fin a lo que recaudan, pero toda esa parte a mí se me hace como difícil de digerir. Entonces, es sacar el corazón de las personas, ¿no? Tenemos en Argentina, en varias provincias, personas que colaboran con la fundación, y entonces van juntando con vecinos y con personas que les va llegando un poquito la propia actitud de la persona y el ir expresándole hacia dónde va y cuál es el fin, y cómo se mueven ellos haciendo sus esfuerzos, bueno, y todo esto después se ve a dónde va a parar, ¿no? Y se registra para que lo vean ellos mismos y no es para uno hacer alarde de que ha Total. hecho, sino para nada, sino que en definitiva que vean lo que pueden conseguir haciendo un poco de esfuerzo. Y son cosas que, bueno, a veces algunas personas tienen más de lo que necesita y una parte lo puede donar y hay personas las cuales justamente antes de comenzar me mostraba mi esposa, porque llegaron justo donaciones, cosas de primerísimas marcas, ¿no es cierto?, comestibles, Ujú. y bueno, la gente va entendiendo que no es lo que me sobra, ¿no? Sino, en verdad, poner el corazón y compartir como parte de una familia, que no es la familia de sangre, pero es la familia de la vida. Entonces, somos todos parte de la humanidad y podemos ayudar. Y quien padece hambre o tiene necesidad o ha padecido por injusticia, no es alguien distante y ajeno a mí. Tal vez No, justamente por la distancia que yo tomé es que eso sucedió. Entonces, bueno, estamos en el tiempo de comenzar a ser protagonistas, y ayudar un poquito a que todo eso pueda cambiar y ir revirtiéndose de a poco.
Para mí el mundo cambió a partir de que yo empecé a verlo con otros ojos, por eso yo también intento transmitir eso, ¿no? Como que cuando uno empieza a ver con amor lo que a diario ve, a lo mejor con cansancio, con agotamiento, desde el pesimismo, desde la negatividad, cuando uno empieza a ver con amor, ve que muchas cosas que antes pensaba estaban perdidas, en realidad dedicándole tiempo, esfuerzo y comprometiéndose en un acompañamiento y sumando una fuerza, o poniendo una mano, pueden llegar a cambiar y como todo necesita de un tiempo. No planto hoy una semilla y mañana cosecho. Necesita un tiempo en el cual vaya a germinar y empiece el sol con su magia a darle vida y fuerza y prosperar y un día lo cosecharé, pero mientras tengo que acompañarlo, ¿no? Entonces hay un acompañamiento en todo esto que, por ejemplo, nosotros que la Fundación hace con lo que tiene que ver esto de compartir un mensaje y después también la otra parte en lo social. Nosotros nos llevamos, nos parece espantoso llevar donaciones en bolsas negras, me parece que uno lleva muertos. Sí, Entonces las obvio. bolsas son transparentes. Entonces, uno no lleva y deja nada, uno acompaña, da, entrega, comparte, sonríe, tiene contacto. Es que Y a ver, las personas que están más con eso, ¿no? Yo no estoy tanto con esa parte, pero en definitiva sí eso, todo eso se va viendo, el lado humano, el contacto. Y bueno, todo eso es valorado, ¿no? En estos lugares que digo donde hay niños o personas jóvenes o aún más grandes, pero en situaciones en donde, bueno, la sociedad tal vez los ha castigado o han padecido por ella, o, sí, o de ella, como que encontrarse con alguien que les escuche, que les hable, que no es que se va a hablar de espiritualidad, porque por ahí la realidad es lo diario, lo cotidiano, la falta del afecto, de un oído, que les escuche lo que tengan que transmitir, nada, de una persona que se presenta como un hermano que intenta aconsejar y ayudar para que a veces revierta, porque por ejemplo hay jóvenes que están mucho en la calle y están muy cerca de las drogas y la prostitución, entonces también estar hablando y aconsejando, dado que no tienen sus padres, por lo menos presentes, porque a veces el gobierno los aparta porque considera que es lo más sano, pero a veces el gobierno no suple esa presencia de los padres. Bueno, atento a esas cosas. Les digo eso que la Fundación por ahí encara, pero es algo que está cercano a la vida de cualquiera en todas partes, bueno, ¿no? por supuesto que sí. Daniel, te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas compartido un rato de tu tiempo. Sos una luz y a la persona que se comunicó conmigo de tu fundación para hacer el vivo, quiero que cada vez que quieran enviar un mensaje y hacer otro vivo, que me conecten, que me contacten. Podemos hacer cuantos vivos quieran, sobre todo cuando sean de comunicar o alguna iniciativa que haga falta para la fundación y para con vos mismo, porque quedaron muchas preguntas para hacer, pero podríamos hablar 10 horas, pero a veces Seguro. no sirve de nada hablar 10 horas y que la gente no se quede con dos o tres conceptos básicos que pueda analizarlos, canalizarlos, procesarlos y llevarlos a la práctica. Entonces, cuando quieras, acá estamos. Hay muchos más temas, como te dije. A mí me quedó un tema en el candelero que alguna vez me gustaría que lo tocáramos, que lo anoté, porque yo soy media, me olvido las cosas. Es, no somos perfectos. Y, y me gustaría hacer otro vivo, tal vez ya el año que viene, que falta nada, pero son temas que a veces la gente tiene que darse cuenta. No somos perfectos, pero somos capaces. Sí. Entonces hay un abismo y hay tanta gente que le dijeron en su vida, no vales nada, no sos nada, y que realmente se crían colgados a ese pensamiento y, y no es así. A mí me gusta que la gente se dé cuenta que valen mucho, para que despierten todos esos dones que tienen, ¿no? Todo eso de This is Santa Claus on his... que te pareces a Santa Claus.
Sí, Así que, pero está los, ni- bien, los niños. está de moda ahora, está súper de moda la barba, Sí, así. sí, cuando voy al mercado a hacer las compras, los papás le dicen, mirá, mirá, mamá, Santa Claus. En esta época, en esta fecha, soy Santa Claus para los niños. Y está buenísimo. Daniel, te agradezco un mundo y sos bienvenido Igualmente. cuando quieras, en serio. Dios mediante, cuando algún día se puede ir a Argentina, también los visitaré para ver si hacemos Bueno, un mm, tacercito por allá, sobre todo a respirar desde la conciencia para prevenir crisis de ansiedad, ataques de pánico, mm, unir, que es lo importante, ¿no? Unir y ayudar. Yo sé que hay mucha gente conectada hoy en este vivo, porque yo sé quienes están conectados en el vivo, que pueden ayudar mucho también desde sus propios lugares. Hay psicólogos, se psiquiatras, agradece. otras personas del mundo espiritual que también pueden ayudar a esas personas, ¿no? Como yo siempre digo, no todo, o sea, si bien todo el mundo estudia una carrera para, por ejemplo, uno estudia medicina para qué, para hacerse millonario o para ayudar al ser humano. Entonces, eso es lo que uno tiene que replantearse. Si uno estudia psicología o psiquiatría es para ayudar a la mente que está un poco desviada de las personas y no pensar en todo lo que uno puede ganar económicamente de la ayuda, sino realmente ayudarla porque esa persona está a punto de tocar el fondo. Así que me voy a poner en contacto con esas personas para que se comuniquen con ustedes para ver desde qué lado pueden ayudar. Por ejemplo, Bueno, Mirta es una. Mirta acá está. Mirta, Mirta no me sé el apellido porque es como Starapoli. Ella es psicóloga, pero tiene también diversos conocimientos, así que las pongo a todas a tu disposición, Dani. por favor. Bueno, gracias. Bueno, un gusto muy grande, o sea, muy, Igualmente. estoy contenta y espero tenerte pronto de nuevo, ¿eh? Sí, seguramente. Seguramente. Muchísimas gracias, Daniel, y buenas noches. Por favor. Saludo a toda la comunidad. Gracias. Gracias, chao, chao, chao.